La clave del éxito en Cristo se llama aprender a vivir en el Espíritu. Es lo más difícil de todo. Es lo más fuerte. Es lo que diferencia a un cristiano verdadero de uno que no lo es. Es lo que diferencia a alguien que es genuino de alguien que todavía no ha encontrado esa genuinidad en su vida de parte de Dios. El vivir en el Espíritu. Todo lo que no has conquistado es porque no has aprendido en todo a caminar en el Espíritu. Es un espejo. Eso siempre será un espejo. Si yo aprendo a vivir en el Espíritu, conquistaré las cosas del reino. En lo que no aprenda, no lo conquistaré. Tal vez haya áreas que tú las has sometido a Dios, pero hay otras que no. En esa sumisión y dependencia a Él está nuestra victoria, hijos. 1 Tesalonicenses 5:21. Le voy a enseñar esta tarde. Le voy a traer unos fundamentos que te van a revelar cosas. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Agarra esa palabra, os santifique. ¿Sabe lo que significa santidad? Significa separación. Diga conmigo, separación. O sea, el mismo Dios de paz cambie, santifique por separar, o separe. Vamos a ver. Y el mismo Dios de paz os separe. Separe por completo, diga. Y el mismo Dios de paz os separe. Cambie, santifique por separe. Santidad es separar. Es cuando algo se consagra. Es cuando algo se separa para el uso exclusivo de Dios. Eso es santidad. Y Dios demanda de los que Él ha llamado una santidad. Es decir, separados para el uso exclusivo de Él. Entonces, en este verso es clave, porque este verso habla de cómo está compuesto el ser humano. ¿Cómo está compuesto el ser humano? Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí hay una promesa intrínseca, que el que te llamó, Él puede hacerte una persona irreprensible. Él puede hacerte una persona separada, una persona santificada para Él. El mismo Dios lo hará. ¿Cuántos creen eso? Diga: Señor, tú lo harás en mi vida, lo harás en mi vida. A pesar de mi malcriadez, de mi obstinación, de mi rebelión, tú dices que lo harás y yo creo que lo harás. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Ahora, es interesante que la palabra dice todo vuestro ser, el ser humano. Dios le puso una tricotomía, es tripartito, está separado en tres áreas muy importantes, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Si nosotros podemos desglosar estas tres áreas, podemos decir que en el cuerpo es la carne. Están los instintos más básicos del hombre: sueño, sexo, comida, cansancio. Todas estas cosas están en el alma. Están más los sentimientos, la voluntad. Cuando las personas son susceptibles, lloran, son sentimentales, se alegran, se entristecen. Todo eso está en el área del alma. Porque en el alma está la capacidad de decisión del ser humano, de lo bueno, de lo malo. En el alma, ahí está la voluntad, la mente, los pensamientos. Ahí está la razón. Por eso el Señor dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay gente, hay hombres que son tan carnales que ni piensan, porque viven para la carne. Hay otras personas que tienen la carne vivita, pero también los pensamientos, y usted lo ve muy racionales, y tienen tema de conversación y hablan cosas porque el intelecto está ahí prendido. Pero el espíritu, escucha bien, el espíritu es el ingrediente invisible, superior, que Dios le puso al ser humano para conectarse con lo bueno o con lo malo. El espíritu es como la antena. El espíritu es como esa sustancia que el hombre tiene, que se conecta con lo bueno de Dios o con lo malo de Satanás. Se conecta el espíritu con la luz o con las tinieblas. Es decir, lo que es un ser en su espíritu será en su carne y en su alma. Repito, lo que es un ser en su espíritu lo será en su carne
y en su alma. Porque la parte espiritual, la parte que no muere, la parte que se conecta con lo eterno, es el espíritu del hombre. Es el espíritu del hombre. Ahora, Dios estableció un orden de prioridad. Dios estableció que primero es el espíritu, que de segundo el alma y de tercero la carne. Es decir, que el espíritu del hombre debe someter sus pensamientos. El espíritu del hombre debe someter su voluntad. El espíritu del hombre debe someter su razón, y a la vez la razón del hombre y su voluntad debe someter su carne. Toda persona, cuando es fuerte, es porque es fuerte en su espíritu. Cuando es débil, es porque es débil en su espíritu. Toda persona, cuando llega lejos, es porque su espíritu ha desarrollado una expectativa. Cuando llega muy poco, es porque su espíritu no tiene expectativa. Porque el hombre y la mujer serán siempre lo que es su espíritu. Pues nosotros, por el espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. No dice por la carne, no dice por el alma. Dice nosotros por el espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, que todo lo que es la justicia del reino de Dios, todo lo que es la iglesia, todo lo que es la fe, todo lo que es el evangelio, necesita un espíritu presto. Se cultiva en espíritu. Y el espíritu lo cultiva, hijo, con la palabra, con la oración, ayunando, congregándote, viniendo a la iglesia, sirviéndole a Dios. Ahí cultivas el espíritu. Cuando tú te desincorporas de todo esto, la carne y el alma empiezan a controlar todo. Por eso, mis hijos, no es decir soy cristiano. No, cristiano es una palabra muy grande. No es decir ser evangélico, no. Es aprender a vivir en el espíritu. ¿Qué es aprender a vivir en el espíritu? Que tú empiezas a desplazar tu carne y la metes abajo. Agarra tu alma y la metes de segundo. Y agarra tu espíritu y lo metes de primero. Y le dice al espíritu, ahora tú dominas. Ahora lo que recibes de Dios domina el alma y domina la carne, punto. Dice 1 Corintios 5, 16, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hijo? Que el espíritu de Cristo se fusiona con el espíritu tuyo y se hacen uno, unidad, caminan en uno, en unidad. Y entonces tú haces del espíritu lo más grande e importante en tu vida, porque lo cultivas, Él da las órdenes y tus sentimientos y tus deseos se someten a Él y tu carne se somete a tus sentimientos y deseos. Fíjense, el libro de Romanos empieza a profundizar más el tema, porque la fe está en la Biblia. Si tú lees la Biblia, tú vas a tener la fe y el entendimiento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire qué tremendo es esto. Los que son de la carne piensan. ¿Dónde están los pensamientos? En el alma. Ahí piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Ahora, ¿en qué tú piensas todos los días? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Ahora mire qué poderoso, porque el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, lo que la carne te pide, dice que es enemistad contra Dios. ¿Qué es enemistad? Enemistad es enemigo. Lo que te pide la carne es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pero mire lo que dice aquí, que poderoso, ni tampoco pueden. La carne ni que quiera se puede sujetar. No se puede, ella es antisujeción. Si usted quiere tener éxito en este camino, aprenda a vivir en el espíritu. Si usted quiere, cultive lo que tú eres en tu espíritu, eso vas a hacer en la vida. Tú no te imaginas cuántas malas decisiones te libras por vivir en el espíritu. ¿Cuántos pasos incorrectos te librarías si vives en el espíritu?
¿Cuántas decisiones incorrectas? Porque la carne es tan emocional, se ofende de nada. En cambio el espíritu medita, razona de Dios y busca la sabiduría, busca el amor, busca la reconciliación. La carne busca calentarse, molestarse, pelear con todo el mundo, echar toda la basura. Por eso tú necesitas aprender a vivir en el espíritu. Desde la mañana, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposo, con la esposa. Tú tienes que aprender a vivir en el espíritu, porque lo que tú tengas adentro es como vas a canalizar las cosas. Y todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Si tú siembras carnalmente, carnalmente vas a cosechar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso esto es importante. No basta con decir soy cristiano. Tú tienes que aprender a vivir en el espíritu, porque mientras viva en la carne no puede agradar a Dios. Dice, mas vosotros, si el espíritu de Dios está con ustedes, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Esta es la diferencia, hijos, de los espirituales. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El Señor nos dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. El espíritu es la antena que capta lo bueno o lo malo. Si me alineo con el reino, lo bueno va a dominar mi alma y mi carne. Si me alineo con lo malo va a dominar mi alma y mi carne. Dice en Gálatas 5, verso 16, andad en el espíritu. ¿Qué significa andar? Estar. ¿Qué significa andar? Que tú en la mañana estás en la panadería, ahí. Andas en el espíritu. Llegaste a tu trabajo, andas en el espíritu. Que tú llegaste a tu casa, andas en el espíritu. Que tú estás en tu... que vino un vecino y te gritó y te dijo maldito, tú sigues en el espíritu. Se te atravesó un motorizado, tú sigues en el espíritu. Vino alguien que te iba a atracar, tú sigues en el espíritu. Es tremendo. Es andar, es una vida que se desenvuelve en el espíritu. ¿Quién ha dicho esa mentalidad horrible religiosa que vivir en el espíritu solamente es dentro de la iglesia? Porque algunos dentro de la iglesia viven perfecto en el espíritu, pero afuera, y aquí la cosa no es adentro sino afuera. Entonces empieza a decir las cosas, hijos, escuche bien, para que usted identifique en su vida, identifique las obras y los frutos. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Haga así. Se oponen. Es una decisión que tú tomas de andar. Señor, hazme espiritual. No, anda en el espíritu. Es diferente. Hay gente que dice, Señor, hazme espiritual. No, Dios no te va a hacer espiritual. Te dice, anda. O sea, tú tienes que tomar la decisión. Dios te ha dado el espíritu, Dios te ha dado la sangre, te ha dado el nombre, te ha dado la palabra, te ha dado todo. Pero tú tienes que decir, anda. Es una decisión que tú tienes que tomar. Anda, dile que te a tu lado, anda en el espíritu. Anda en el espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora dice que se oponen entre sí para que no haga lo que quieres. Escucha bien este dato. Hay cosas que queremos hacer, pero no son del espíritu. Usted tiene que revisar. Cuando tú quieres hacer algo, ay, me quiero acostar con esa mujer. Ay, me quiero comer eso. Me quiero ir de viaje para tal lugar. Me quiero meter en ese negocio, para que no hagáis lo que quisierais. Porque si soy guiado por el Espíritu, guiados. Es decir, que cuando una persona está en la carne, siempre hace lo que quiere. Siempre hace lo que le provoca. Siempre hace lo que le viene por el forro. Siempre hace lo que es estimulada a hacer. Pero cuando alguien vive por el Espíritu, hace lo que tiene que hacer, así no le guste, así le duela, así sea contradictorio, así sea fuerte, así tenga que morir 1000 muertes, pero ha decidido vivir en el Espíritu. ¿Cuántos deciden en esta tarde vivir en el Espíritu? Y entonces empieza, para que usted conozca a la gente, manifiestas son las obras de la carne: adulterio,
relaciones sexuales sin casarse, fornicación, inmundicia, lascivia, todo lo que es la parte sexual desenfrenada, idolatría, amar cosas más que a Dios, hechicería, estar metido en todo lo que es espiritismo, todo eso. Todo lo que es espiritismo, santería, la Biblia dice que es una obra de la carne. Que esto es una obra de la carne. Enemistades, mire lo que le da. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De como 13 obras de la carne, 6 tiene que ver con las relaciones interpersonales. 6 tiene que ver con las relaciones de la gente. Enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones. No podemos explicar con detalle lo que significa cada uno, pero usted es inteligente. Pero son 6 cosas. O sea que las relaciones interpersonales hablan mucho de una persona carnal y espiritual. Porque los celos, el que anda siempre celando cosas, caliente, con una ira, contendiendo con la gente, siempre discutiendo cosas y cosas de temas, discutiendo, un espíritu de discusión. Siempre en pleito, enemistades, siempre tiene un enemigo, una enemistad con alguien o con algo. Eso todo es obra de la carne. Eso no es de Dios, no es del Espíritu de Cristo. Por eso cuando la gente llega al Señor y nace de nuevo, cambia. Los que eran peleones ya no son peleones. Los que eran celosos ya no son celosos. Los que eran iracundos ya no son iracundos, porque toda la obra de la carne en una persona empieza a ser desplazada por el fruto del Espíritu de Dios. Y eso te trae un cambio profundo en tu personalidad, en tu carácter, en tu forma de ser. Si ese cambio no se ha producido, todavía eres un algo, pero no cristiano. Eres algo, no sé qué cosa eres. Pero esta iglesia produce verdaderos creyentes, porque aquí se predica la palabra como es. ¿Cuántos le duele la palabra? Eso es bueno, que te duela, porque si te duele te está operando. Como me dijo un hombre que le prediqué hace como 25 años, me dijo: el hermano Ignacio me predicó, estudiamos derecho, y él me dijo algo que nunca se me olvidó. Yo ni me acordaba que le dije eso. Él me dijo: la palabra es como el mentiolate, arde pero cura. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Arde pero cura. Dice: iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, los envidiosos, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea que la lista sigue, acerca de las cuales os amonesto, os llamo la atención, que los que practican esto no heredarán el reino de Dios. O sea, no es venir a la iglesia, hijos. No es venir a la iglesia. El que anda en estas cosas, estas obras, no va a heredar el reino de Dios. Pero los que se unen a Cristo y son un espíritu con Él, miren lo que manifiestan. Esto está clarito. ¿Por qué complicarse tanto si está tan claro? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignos, bondadosos, tienen fe, son mansos, tienen templanza. Huela por ahí, huelo a ira, huelo a contienda, huelo a celo, huelo a adulterio, huelo a lascivia. Pero si usted huele a paz, a bondad, a benignidad, a gozo, péguese ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora mire qué poderoso es esto, y terminamos aquí diciendo: pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. No sé cuántos son de Cristo aquí, pero escúchame bien. Tu evangelio de poder tienes que vivirlo en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Tiene que ser una sola cara donde quiera que tú estés. Gloria a Dios. Si tú ves un hermano que aquí es un santico y un demonio en la calle, acércate y exhórtalo y dile: ¿qué eres tú? ¿Carnal o espiritual? Ay, espiritual. Entonces pórtate como uno. Gloria a Dios.
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hijos, esto es una dimensión hermosa. En la antena del Espíritu está la fe. Captamos la fe, captamos los proyectos, captamos las conquistas, captamos las cosas que la carne jamás podrá captar, jamás podrá lograr. Por eso dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque la bendición de Jehová viene por el Espíritu. En cambio la de la carne añade tristeza, persecución. Puestos de pie, hijo, gloria. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo estás viendo en pantalla o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.